Lo que estás a punto de ver no es una historia, son 9. 9 relatos tan increíbles como reales. 9 casos sin resolver en el mundo hispanohablante, donde la justicia simplemente no llegó. Sin duda, el caso más escalofriante y aterrador se encuentra en la cúspide de este top. Por el camino, veremos algunos sucesos con víctimas que nunca fueron identificadas, otros con sospechosos que caminaron libres, y todos con algo en común, un silencio que pesa más que cualquier sentencia. Te recomiendo ver este video con discreción, porque lo que vas a escuchar puede incomodar a cualquiera, y no por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Si quieres ver más casos como estos, de los que hay que tratar con respeto, no dudes en activar la campana de notificaciones. Prepárate. 9 casos reales de países hispanos que siguen sin respuesta. Esto es Fobopedia. Puesto número 9. La mujer del cobertizo, Girona, España. Apareció sola, en medio del campo, dentro de un viejo cobertizo abandonado. Su cuerpo estaba ya en descomposición cuando fue hallado por un senderista. No tenía documentos. No había denuncia de desaparición. Nadie la reconoció. La autopsia no logró determinar la causa de su final, ni siquiera cuánto tiempo había pasado. La llamaron así, la mujer del cobertizo. Hasta hoy nadie sabe quién fue, ni por qué estaba allí. La policía mantiene el caso abierto, pero no hay pistas, no hay sospechosos, no hay nada. Solo un silencio demasiado grande para una vida tan solitaria. Puesto número 8. La joven sin nombre del puerto, Ibiza, España. Flotaba en el agua, cerca del puerto de Santa Eulalia. Era una mujer joven, sin señales visibles de violencia, sin identificación, sin tatuajes, sin cicatrices, sin historia. Europol difundió su rostro. Se creó una base de datos internacional. Nadie la reconoció, nadie la buscó y nadie explicó cómo llegó ahí. El cuerpo fue enterrado como NN. Su caso se convirtió en una llamada de auxilio a nivel europeo y, sin embargo, sigue siendo un eco sin respuesta. Puesto número 7. El caso Alcácer, Valencia, España. 3 adolescentes, Miriam, Toñi y Desiree, salieron a una fiesta. Nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados meses después en una fosa. Tortura, dolor, miedo. Miguel Ricard fue condenado, pero siempre dijo que no actuó solo. Su compañero, Antonio Anglés, huyó y nunca fue capturado. En la escena había al menos 7 rastros de ADN desconocidos. El caso se cerró. La justicia dijo, ya está resuelto. Pero nadie puede explicar lo inexplicable. Los padres aún exigen respuestas. La sociedad aún se estremece. Puesto número 6. La familia Gil, Entre Ríos, Argentina. Un día de enero del año 2002, toda una familia se esfumó. Rubén Gil, su esposa y sus 4 hijos desaparecieron de la noche a la mañana. Ni una sola llamada, ni un cuerpo, ni un grito, solo la nada. Lo más extraño, el teléfono de Rubén seguía funcionando. Durante más de un año, nadie contestaba, las llamadas entraban, y luego, silencio. La estancia donde vivían fue periciada una y otra vez. No se halló ni una sola pista concluyente. Hoy, casi 2 décadas después, el caso sigue igual que el primer día, vacío y absolutamente aterrador. Puesto número 5. José Ignacio Suceta Rodríguez, Montevideo, Uruguay.
joven ingeniero de 23 años. Salió de su casa un 23 de enero de 2015. Nunca regresó. Su auto fue encontrado con sus pertenencias dentro, estacionado en una calle transitada. Ninguna cámara registró su salida. Su celular emitió señal durante semanas y luego, nada. No había amenazas, no había enemigos, no había deudas. La familia cree que fue abordado, que algo ocurrió esa noche, pero no hay testigos, no hay sospechosos. Solo un joven que dejó de estar. Puesto número 4. Devani Escobar, Nuevo León, México. Una imagen. Una joven de 18 años sola en la carretera. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Había ido a una fiesta. Luego, tomó un taxi. Algo pasó. 13 días después, su cuerpo fue hallado en la cisterna de un motel, muy cerca de donde la dejaron. Misma cisterna que días antes fue revisada y no contenía nada. La primera autopsia no concluyó nada claro. La segunda habló de una agresión. Se detuvo brevemente al conductor del taxi. Se acusó a 2 trabajadoras del motel por encubrimiento. Pero hasta hoy, no hay responsables. Su nombre se volvió símbolo de lucha. Pero su caso sigue sin justicia. Puesto número 3. El monstruo de los mangones. Cali, Colombia. Décadas de horror. Entre los años 60 y 70, más de 30 niños fueron encontrados sin vida en zonas rurales rodeadas de árboles de mango. Nadie fue condenado. Solo un sospechoso fue arrestado y liberado. Después, nada. Las autoridades hablaban de un fantasma, una figura imposible, pero los cuerpos eran reales. El dolor también. Con el tiempo, el caso fue quedando en las sombras, pero para quienes recuerdan, el monstruo sigue vivo, porque nunca fue atrapado. Puesto número 2. El cazamariposas, Panamericana, Argentina. Más de 28 personas transgénero perdieron la vida de manera violenta a lo largo de la autopista Panamericana en los años 80 y 90. Sobrevivientes hablaban de un mismo automóvil, un hombre blanco con cicatriz que se repetía en los relatos. Pero la policía nunca lo buscó. Las muertes fueron clasificadas como accidentes o sobredosis. Nadie investigó, nadie fue juzgado. Era una época donde el prejuicio pesaba más que la justicia, y el resultado fue la impunidad más atroz. El cazamariposas sigue siendo una sombra, sin nombre, sin rostro, sin condena. Vamos con el puesto que sin duda es y por lejos el más escalofriante y atroz de todos los casos de este top. Tratémoslos con cuidado. Puesto número 1. El loco de la ruta, Mar del Plata, Argentina. Entre 1996 y 1999, al menos 14 mujeres aparecieron sin vida en las rutas de Mar del Plata. Todas eran trabajadoras sexuales. Todas mostraban signos de violencia. La investigación apuntó a un posible asesino serial, pero también a una red criminal donde había policías involucrados. En 1999 detuvieron a 10 oficiales. Parecía un caso cerrado, pero en 2004 todos fueron absueltos. No quedó nadie detenido y el caso se apagó. Hasta hoy nadie sabe quién fue el loco de la ruta, pero lo que hizo sigue sembrando miedo en cada kilómetro olvidado. Estos sucesos tienen algo en común. Personas que existieron, que vivieron, que tuvieron familia, amigos, sueños y que hoy siguen esperando justicia. Y otra cosa,
Los autores de lo que hoy te he narrado están caminando entre nosotros, ya que, como tanto mencioné, los casos quedaron al aire sin resolver. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías alguno? ¿Crees que algún día se resolverán? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Si es que esta vez alguien te escucha.